encuentre viendo una de las esculturas clásicas griegas, y otra cosa muy distinta era vivir en ese mundo. Era un mundo maravilloso, pero tenías que reunir 3 condiciones: ser hombre, ser libre y estar sano. Si alguna de esas condiciones era una condición que no te afectaba, desde luego el mundo que tenías era pavoroso. Permítanme empezar con el hecho de qué significaba en ese mundo no ser hombre. Hombre en sí no significaba nada bueno, pero lo cierto es que si eras mujer estabas realmente en una profesión de riesgo. Fíjense, por ejemplo, en la más que ilustre Atenas, donde nació la palabra y el concepto de democracia, que hoy en día nadie parece que quiera discutir, ni mucho menos, cualquier mujer estaba viviendo en una situación penosa. Lo más seguro es que si era la segunda hija, muriera. No muriera porque se morían las segundas hijas, no, moría porque las mataban. ¿Quién quiere tener a 2 hijas en una sola casa? Ni siquiera el hecho de ser la primera hija le garantizaba que iba a vivir. Todo dependía de cómo estuviera la situación en casa, pero la verdad es que el número de varones era bastante más alto que el de las mujeres, simplemente porque a las niñas se las mataba. Las niñas eran una carga, se podía mantener un cierto número de niñas, pero no en exceso. Si la niña sobrevivía, que desde luego era algo bastante interesante que consiguiera sobrevivir ya de entrada, su matrimonio se acordaba en la infancia. Ahora la gente está horrorizada porque hay países islámicos donde de pronto los hombres adultos se van a casar con niñas. Deberían saber que eso era lo normal en la Grecia y la Roma clásicas, en las que predicó Pablo y que fueron contemporáneas de Jesús, porque era así. Y cuando crecía, y por supuesto se había convertido en la esposa de alguien, la madre de alguien, su situación legal era similar a la de un niño. Si no era esclava, era libre, pero por supuesto todas las decisiones la tomaba el jefe de la familia. El jefe de la familia que, llegado el caso, podía divorciarse de la mujer sin indemnización ni compensación alguna. Bastaba con que agarrara a la mujer del brazo, la echara por la puerta de la casa a la calle y ya estaba consumado el divorcio y ya se acabó la historia. De manera que la situación en la democrática Atenas no era precisamente envidiable, era peor en Roma. Y Atenas era simplemente una ciudad extraordinaria en la época de Jesús, hacia la que la gente miraba, en la que Pablo estuvo y se quedó horrorizado de la idolatría que había, y estuvo predicando, además, compitiendo con los filósofos, pero Atenas era simplemente algo del pasado. Como la gente que va a Madrid, por ejemplo, hoy en día, y se pone a ver los museos, y en fin, casi todo es cosa del pasado. En Roma la cosa podía ser peor. Por ejemplo, incluso las mujeres romanas que pertenecían a clases superiores a la aristocracia eran casadas de niñas. Octavia, la hermana del emperador Augusto, se casó con 11 años. Agripina, una de las mujeres esenciales en el Alto Imperio Romano, se casó con 12. Tácito, el historiador romano, se casó con una mujer de tan solo 13 años. Quintiliano tuvo su primer hijo de una mujer de 13 años. Y lo cierto es que, como menciona Plutarco, el genial autor de las Vidas Paralelas, lo normal era que una romana se casara con 12 años o menos, cito textualmente. La niña podía ser casada antes, por supuesto el matrimonio se consumaba, y los romanos tenían tan claro que era normal un matrimonio con 12 años, que en la ley de las 12 tablas aparece el castigo de pena de muerte para las adúlteras de menos de 12 años. Una niña de 11 años, de 12 años, podía ser casada. En algún momento, no sabemos cómo, le podía pasar por la cabeza la idea de la infidelidad, y la ley, por supuesto, aseguraba que fuera ejecutada. No solamente eso, el infanticidio, es decir, el abandono de una niña, era algo absolutamente normal. Abandonar a los hijos ya era normal, pero además una niña mucho mejor. Y por supuesto, incluso los grandes autores romanos lo veían normal. Séneca, que escribió magníficas páginas de filosofía estoica, todavía se puede leer con agrado y realmente en algunos casos llega a conclusiones sublimes, consideraba que ahogar a los niños en el momento del nacimiento era algo totalmente justificado.
¿Por qué tendría que cargarse una familia con alguien a quien no desea? La única diferencia entre los partidarios del aborto hoy en día y Séneca es que Séneca pensaba que era más seguro esperar a que naciera el niño y ahogarlo a entrar en una intervención quirúrgica que quizá podría dañar a la madre. Tácito, por ejemplo, en sus historias clama contra los judíos porque los judíos no veían bien que se matara a los niños recién nacidos. Y, por supuesto, Tácito dice que es siniestro y perturbador condenar que se mate a los niños. Muchos defensores de la ideología de género hoy en día, o de agendas feministas o abortistas, dirían que efectivamente condenar el exterminio de niños es algo absolutamente siniestro y perturbador. Y, por supuesto, y esto es algo tremendo, de nuevo, la peor parte en esto les tocaba a las mujeres. Voy a leerles una carta de un buen esposo en la época de Jesús que escribe a su mujer. Él está de viaje haciendo negocios, su mujer está embarazada, por supuesto le preocupa mucho su mujer y un hijito que tienen, y le dice lo siguiente. Este buen hombre se llamaba Hilarión y su mujer se llamaba Alice. E Hilarión le escribe a Alice: sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Hilarión era un magnífico esposo y padre. Si me quedo en Alejandría, por favor, querida Alice, no sufras. No te preocupes por cómo vas a mantener a nuestro querido hijito, porque te voy a mandar dinero enseguida. Cuídate mucho durante tu embarazo, que ya sabes que es una época de la vida de las mujeres muy delicada. Y, por supuesto, vas a tener el niño. Bueno, pues ya sabes, querida Alice, lo que tienes que hacer. Si es un varón, cuídalo bien. Si es una niña, deshazte de ella. Este era el mundo en el que nació Jesús. ¿Qué significaba esto? Bueno, esto significaba muchísimas cosas. Por ejemplo, la muerte de las niñas era tan elevada que, en contra de lo que es la pirámide normal de población, en la cual al final de la vida siempre hay más mujeres que hombres, las mujeres tienen una mayor resistencia a la enfermedad que los varones, y al final en todas las sociedades siempre hay un poquito más de mujeres que de hombres. En Roma no sucedía eso. Por ejemplo, en Roma, por cada 100 mujeres había 131 hombres. En Italia, en Asia Menor, la zona en la que vivía Jesús, y en África, había 140 hombres por cada 100 mujeres. Posiblemente la zona exacta en la que vivía Jesús quebraba esta estadística porque no se mataba a las niñas. Evidentemente eso era algo absolutamente intolerable, pero en el resto del mundo era así. Y en un estudio arqueológico realizado por Lindsay, señala cómo de 600 familias estudiadas en una de las ciudades del imperio, solo 6 familias, el 1% de las familias, tenía más de una hija. Por supuesto, el 99% había considerado que si te nace una segunda hija, tienes que desembarazarte de ella. Era un deporte de riesgo ser mujer en el maravilloso mundo clásico donde Jesús y sus apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. ¿Qué sucedió con el cristianismo? No voy a dar una conferencia sobre la mujer en el siglo I, aunque tentaciones tengo, pero sí quisiera comentarles algunos datos. Por ejemplo, sabemos que siempre había un grupo de mujeres sirviendo a Jesús. No se nos comenta mucho cómo debía de ser visto aquello en la sociedad judía, pero en una sociedad donde todos los días se daba gracias a Dios porque uno no había nacido ni gentil, ni asno, ni mujer, evidentemente el hecho de que tuviera siempre un grupito de mujeres alrededor no tenía que ser muy bien visto. Los propios apóstoles se quedaron sorprendidos cuando, de paso por Samaria, cuando volvieron de ir a buscar comida, se encontraron a Jesús hablando con una mujer, lo cual es algo absolutamente intolerable en cualquier rabino ortodoxo que se precie. Si van ustedes, por ejemplo, al capítulo 16 de la Carta a los Romanos y se toman la molestia de contar los colaboradores de Pablo,
el número de mujeres aproximadamente es de un 45%. Es decir, casi la mitad de los colaboradores de Pablo eran mujeres. Por cierto, entre ellas Febe, que era diaconisa, ministra, habría que traducir, en la comunidad de Cencrea, o Junia, que era insigne entre los apóstoles. Y por supuesto había diaconisas en la iglesia primitiva. Pero lo más importante, además de esto, es el hecho de que incluso en la iglesia primitiva no solo no se mataba a las mujeres, ni se consideraba que había que acabar con ellas, sino que encontraban una dignidad absolutamente desusada. Es verdad que se exigía que las mujeres llevaran una vida de castidad, pero también se exigía en los varones. Es verdad que se contemplaba muy mal el adulterio que pudiera cometer una mujer, pero no se contemplaba de una manera más suave y más benévola el adulterio de un varón, ni cosa parecida. Y por supuesto, además, las mujeres en un momento determinado se casaban más tarde, tenían menos posibilidad de morir como consecuencia de un parto infantil y, desde luego, tenían una influencia enorme. Por cierto, influencia muy clara, porque parece ser que las mujeres comprendieron que la predicación de Jesús era un claro refugio en medio de una sociedad peligrosa. Les voy a citar un caso. En el año 303, en el curso de la última, décima y más cruel persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, confiscaron la propiedad de una iglesia en la ciudad norteafricana de Cirta. En el norte de África hubo una época que hubo un cristianismo muy pujante, aunque ahora haya un islamismo muy pujante. De las prendas que confiscaron, la desproporción en favor de las mujeres era de 5-1. Había aproximadamente 5 mujeres por cada hombre de los que fueron ejecutados en el curso de la persecución. Y era lógico, no era gente de segunda clase, nadie deseaba desembarazarse de ellas y en última instancia se las contemplaba con dignidad porque Dios había creado al hombre como varón y hembra. Por supuesto, a los paganos esto les molestaba. El hecho de que hubiera tantas mujeres que decidieran abrazar el Evangelio, el hecho de que pensaran que lo que les ofrecía el Evangelio era muy superior a la sociedad pagana, era algo que irritaba tremendamente a los paganos. Los paganos no eran menos irritables entonces que ahora frente al Evangelio y a los cambios que significa. Y uno de los argumentos que hacían valer es que teniendo en cuenta que las mujeres son tontas, pues claro, acaban en una secta. Porque realmente, si no fuera así, ¿cómo iban a acabar siguiendo la predicación del Galileo, como llamaban despectivamente a Jesús? Lo cierto es que esto implicó un cambio absolutamente tremendo. Al menos la mitad de la población del imperio comprendió que tenía dignidad, que su vida tenía que ser respetada, que tenía que ser objeto de un trato totalmente digno y justo, y que eso no era algo absurdo. Realmente eso era lo que predicaban los cristianos, aunque la sociedad clásica, con toda su altura, fuera incapaz de verlo. Segundo, ser mujer era ya muy complicado en la sociedad clásica. Había que ser hombre, libre y saludable. ¿Qué pasaba con los esclavos? La suerte de los esclavos en el imperio era terrible. De hecho, basta leer, por ejemplo, el Tratado de Agricultura de Columela o el Tratado de Agricultura de Catón el Viejo, dos de los grandes autores romanos, para darse cuenta de que la vida de los esclavos era realmente miserable. Cualquier cosa que hayan visto ustedes en películas describiendo la situación de los negros en el sur de los Estados Unidos antes de la emancipación es un camino de rosas en comparación con lo que era la vida de los esclavos en el imperio, sobre todo si trabajaban en el campo. Claro que si trabajaban en las minas era peor, porque los esclavos que trabajaban en las minas tenían un tope de semanas de vida, semanas. Lo que se ha dicho muchas veces de ciertos campos de concentración en regímenes totalitarios en el siglo XX, donde si ibas a parar ese campo tenías una media de 6, 7, 8 semanas de vida, sucedía con los esclavos de las minas. Y por cierto, quisiera decirles, por si alguno no lo sabe, que el libro de Apocalipsis se escribió en la isla de Patmos, que era un inmenso campo de concentración de trabajadores en las minas. Y de manera providencial, el apóstol